Para poder explicarles cómo ubicar una oración atributiva y distinguirla de una predicativa, vamos a utilizar esta presentación. Aquí van algunos consejos prácticos para poder hacer el reconocimiento de una oración atributiva y una predicativa. Primero, como les había dicho en clase, hay que fijarse en el verbo. ¿Por qué? Porque la oración atributiva solamente tiene verbo copulativo. ¿Se acuerdan? Ser, estar, que son los clásicos. Padecer, yacer, permanecer, resultar, padecer, también son algunos verbos que podríamos utilizar. En el caso de la oración predicativa, disculpen, ahí hay un error, el verbo es no copulativo, es decir, cualquiera de los otros verbos que conocemos: caminar, correr, trabajar, estudiar, mirar, jugar, etc. Importante, aquí vamos a darle una ojeada al siguiente aspecto. ¿Qué información guarda el predicado? Ya hemos visto que el verbo, vamos a suponer que el verbo es caminar. Ahora hay que ver qué es lo que dice el predicado. Ya saben que el verbo caminar es un verbo no copulativo, así que por ahí ya tendríamos la primera pista de que es una oración predicativa. Una oración atributiva tiene un predicado que se llama nominal. No, habíamos dicho que el verbo copulativo es un verbo que solamente sirve para vincular información. Entonces, a ese predicado se le llama nominal. Sirve solamente para reunir. Cosa que no ocurre con una oración predicativa que tiene un predicado verbal, en el que el verbo sí tiene una función o un significado, no solamente une, sino que explica una acción. Vamos a ver ejemplos. Veamos. La fiesta resultó terriblemente aburrida. Y el otro ejemplo es: la chica participó sin entusiasmo. Si revisamos los verbos, nos damos cuenta que en la primera oración el verbo es resultó y en la segunda es participó. En la primera oración, la idea es que el verbo resultó es un verbo copulativo. Entonces, por ahí tendríamos la idea de que es una oración atributiva. Vamos a revisar qué información nos brinda el predicado. Dice, terriblemente aburrida. Entonces yo me pregunto, terriblemente aburrida, ¿a quién se refiere? ¿A la fiesta o al verbo resultar? Si nos fijamos bien, el verbo resultar no tiene ningún significado ahí, sencillamente está vinculando la idea de que la fiesta fue aburrida. Yo puedo decir tranquilamente la fiesta aburrida y no hay ningún problema. Entonces el verbo está ahí sencillamente para vincular ese sujeto, la fiesta, con la característica que le estamos dando, atribuyéndole la idea de que estuvo aburrida. Entonces, terriblemente aburrida todo completo es un complemento que se llama atributo. En la segunda oración, la chica participó sin entusiasmo. En este caso sí podemos decir que el verbo, en primer lugar, es un verbo no copulativo, participar. Si yo quito la partícula sin entusiasmo y digo la chica participó, uno escucha, ¿no es cierto?, incluso descontextualizada la oración y entiende que una persona de género femenino y que es joven, porque yo digo la chica, participó. ¿En qué, cómo, de qué manera? No interesa, la idea es que yo pienso en que participar significa tomar parte de algo y ya está, y con eso ya tengo una oración. Ahora, le estoy agregando un complemento X, sin entusiasmo. ¿Cómo participó esa chica? Sin entusiasmo. La chica sin entusiasmo y el participar sin entusiasmo. Entonces, la idea está en que ese elementito afecta no solamente a la chica, sino también a la forma en que participa. Así que ahí estamos hablando de una oración que nos da una información que va más allá de una característica solamente para el sujeto. Entonces, esta oración, la chica participó sin entusiasmo, es predicativa, mientras que la fiesta resultó terriblemente aburrida, es una oración atributiva. Tenemos ya dos cosas, ¿no es cierto? Verbo que estamos utilizando y segundo, ¿qué información me brinda el predicado? Un tercer aspecto es que no podemos confundirnos entre una oración atributiva y predicativa porque son clarísimas. Toda oración atributiva tiene un atributo, pero no toda oración predicativa tiene un predicativo. Porque también se acuerdan que hay una parte en el texto sobre las funciones que están dentro de sujeto y predicado, y en el predicado aparece predicativo, atributo. Entonces no podemos confundir. Las oraciones predicativas pueden tener otro tipo de componentes en su predicado, mientras que las oraciones atributivas solamente tienen atributo. ¿Ya? Eso también es bien importante. Una oración predicativa puede tener un predicativo, puede tener un objeto directo, puede tener un objeto indirecto, y eso ya lo vamos a ver en la conclusión de esta presentación que se acaba, y es la siguiente. Toda oración atributiva tiene un predicado nominal, que significa que el verbo no funciona, no significa nada, necesita de la ayuda de un complemento, otra palabra, que generalmente es una característica, o es un estado, o es una circunstancia
del sujeto, no del verbo. ¿Ya? Ese complemento que le ayuda al verbo a tener un significado o a servir de conector, esa parte que está en el predicado está haciendo referencia al sustantivo que está en el sujeto, no al verbo. Mientras que la oración predicativa tiene predicado verbal, y ahí sí el predicado tiene un significado. El verbo de ese predicado significa por sí solo. Entonces podría formar una oración solamente el verbo con el sujeto, incluso un solo verbo puede formar oración. Por ejemplo, yo puedo decir caminaba. Y con esa idea, con ese verbo bien conjugado, puedo saber que me estoy refiriendo a mí y que había una vez en que yo estaba caminando. Entonces, yo caminaba. Con eso es suficiente. Si yo quiero agregarle más información, no hay ningún problema. Entonces, una oración atributiva es la que ese verbo no tiene un significado por sí solo. Necesita de la ayuda de un complemento obligatoriamente. Mientras que una oración predicativa puede ser un verbo solo, o puede ser que el verbo por sí mismo, con sujeto, pero sin una información más en el predicado, ya signifique algo. O puede ser que aparte de ser el verbo más el sujeto, vaya con acompañamiento de algún otro complemento. Y aquí otra cosa, no nos confundamos. Con ese complemento no me estoy refiriendo a que haya un elemento que se llame complemento. Ahora los nombres ya están tan confundidos porque hay muchas teorías que dicen, por ejemplo, complemento agente, complemento circunstancial, complemento objeto directo, complemento indirecto. No se preocupen, complemento significa otro elemento más dentro del predicado. Entonces, complemento, cualquier estructura que forma parte del predicado. Cualquier estructura puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto, puede ser complemento agente, puede ser circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de compañía. Puede ser predicativo, porque el atributo ya corresponde a la oración atributiva. Y bien, espero que con eso se quede un poco más entendida la información. Para mayores explicaciones el día jueves en clase. Hasta luego.